a tu pueblo en su peregrinar en este mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, puede sentarse, póngase cómodo. Y para esta tarde vamos a considerar una porción de las enseñanzas de uno de los más grandes predicadores del Antiguo Testamento. Uno de estos siervos fieles del Señor, podemos llamarle un pastor, un maestro, ya que con todo su corazón llamó al pueblo del Señor a una correcta relación con Él. Y me refiero al profeta Jeremías. Vamos a considerar una porción bíblica escrita por el profeta Jeremías. Ahora, las vivencias de este siervo de Dios son una clara descripción del peregrinar de todos los creyentes. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos en la vida de los siervos de Dios parte de lo que nosotros somos también. Somos llamados y siempre debemos nosotros ser constantemente llamados a imitar a aquellos que en su vida dieron la vida también o se entregaron completamente al Señor sin importar la circunstancia. Y el proceder de Dios y la responsabilidad del pueblo son dos de las grandes enseñanzas del profeta Jeremías. Para este sermón vamos a estar meditando, como lo decían hace un rato, en una porción de lo que él escribió en uno de los 5 poemas que se encuentran en el libro de Lamentaciones. Recuerde que el libro de Lamentaciones también fue escrito por el profeta Jeremías. Y el libro de Lamentaciones es un conjunto de poemas, poemas de lamento. Yo le invito a que usted pueda dirigirse entonces a Lamentaciones, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 37. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Este hombre, este siervo de Dios, plasmó en estos poemas lo que él experimentaba de lo que sucedía alrededor en el pueblo del Señor. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Repito, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si ustedes lo ven bien, estamos frente a una pregunta. Es una pregunta que posee un enorme peso teológico y puede incluso tomarse esta pregunta y llevarla a cualquier tipo de escenario. Pudiéramos pensar en un círculo académico para darle respuesta a esta pregunta. Pudiéramos también considerar una respuesta si estamos haciendo una meditación. Podemos considerar una respuesta en este sermón, en esta tarde. Así que es una pregunta que tiene grandes implicaciones, fuertes implicaciones. Y para nosotros comprender la pregunta, debemos también tener en mente lo que era el contexto de Jeremías al momento de hacer esa pregunta. Así que permítame recordarle brevemente lo que pasaba cuando este hombre lanzó esta pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Jeremías presenció como en el año 587 antes de Cristo el pueblo de Dios fue deportado a Babilonia. Lo que ocurrió en esa deportación puede ser resumido en dolor, humillación, tristeza, destierro, vergüenza. Estos eran algunos de los sentimientos más profundos que había en el profeta, porque imagínense que en su tierra venga un extraño a llevarle cautivo. Y el profeta estuvo presente cuando esto ocurrió. El pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Y en medio de todas esas calamidades, en medio de toda esa tristeza, es fácil perder de vista lo que la Escritura enseña. Y yo creo que es algo que todos nosotros hemos pasado. Solemos leer en la Biblia que todas las cosas las tiene Dios bajo control, ¿no? Lo sabemos. Lo entendemos en un sentido intelectual,
Pero cuando la tristeza llega a nuestra vida, cuando el dolor nos toca, cuando la calamidad llega a nuestra existencia, pareciera que olvidamos la teoría, olvidamos aquello que ya habíamos leído. Bien, es en el contexto del dolor en donde el profeta lanza esta pregunta. Así que es fácil hablar de la soberanía de Dios cuando todo está bien. Es fácil hablar de que Dios tiene el control de todas las cosas cuando nos sentimos contentos, tranquilos, cuando todo está bajo control, cuando nuestra economía funciona, cuando nuestra salud se encuentra bien, cuando todo lo que está a nuestro alrededor parece estar en equilibrio, decimos, Señor, tu soberanía es buena. Pero cuando llega la calamidad, cuando toca la tristeza, cuando viene entonces la enfermedad, ¿en dónde o hacia dónde se dirige nuestra mirada? ¿Hacia la doctrina de que Dios tiene el control? ¿O empezamos a preguntarnos por qué pasa esto, por qué esto o aquello? Es en esos momentos en los que debemos ser dirigidos, guiados, y la palabra del Señor nos ayuda en esto. Debemos centrar nuestra mirada en tres verdades en las que debemos meditar sobre la soberanía de Dios. Y ese será el título entonces de esta enseñanza. Tres verdades en las que meditar sobre la soberanía de Dios. Tres verdades en las que meditar sobre la soberanía de Dios. La primera es que meditar en la soberanía de Dios debe llevarnos a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Si hablamos de que Dios es soberano, quiere decir que Él está al control de todo. Este sermón entonces nos invita a meditar sobre esa soberanía de Dios y es la primera verdad que debemos considerar. Y de hecho Jeremías es lo primero que quiere que entendamos cuando dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mire, este libro, me refiero al libro de Lamentaciones, tuvo tanta importancia para el pueblo de Israel que ellos incluso lo leían mientras estaban en el destierro. Cuando ellos se encontraban en Babilonia, leían una y otra vez el libro de Lamentaciones. Para ellos entonces era la forma adecuada de recordar en medio de la desgracia que Dios tenía el control. Aquellos que habían sobrevivido, aquellos que con lágrimas en sus ojos habían mirado hacia atrás y veían las ruinas de su casa, veían entonces algunos familiares que ya no estaban al lado de ellos, aquellos que podían mirar atrás y lo único que veían era tristeza, ellos escucharon esta pregunta: ¿sucedió algo que Dios no mandó? Cuando tú miras atrás, cuando miras entonces el ayer, lo que sucedió ayer, consideras, ¿será que ocurrió algo en mi vida que Dios no haya mandado? Yo creo que todos debemos contestar que definitivamente no hubo ni hay nada que llegue a nuestra vida que no sea parte de la voluntad de Dios. Para dar respuesta apropiada a esta pregunta, tú debes considerar entonces que Dios tiene el control, que siempre lo ha tenido. Si te debates el día de hoy sobre lo que llega a tu vida es producto del azar, de las coincidencias, o es Dios quien está dirigiendo todas las cosas, entonces la respuesta es clara. Si piensas que es el azar, entonces no hay nada que esté de alguna manera controlado por Dios. Pero si tú crees que Dios es soberano, entonces aquello que toca tu vida hace parte de su voluntad. Lo que pasa no es porque nosotros dirigimos, porque tenemos el control de nuestra historia, sino porque Dios es soberano. El paganismo, y me refiero a aquellos que no tienen a Dios en su corazón, aquellos que no tienen la Escritura como su norte, han hecho del azar, de la fortuna, lo que dirige la historia. De allí la necesidad que la gente esté todo el tiempo como esperando que la fortuna cambie, que el azar cambie. Pero nosotros que leemos la Escritura entendemos que es Dios quien hace todas las cosas. Cada existencia, cada momento de nuestra vida, cada segundo da fe de la soberanía de Dios.
Y esto debe ser evidente para nosotros, ya que así la Escritura lo enseña. Y quisiera invitarles a que podamos leer, amados hermanos, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y versículo 16. 1 Timoteo 6, 15 y 16 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo le recuerda a Timoteo que Dios es el único soberano, el único bienaventurado y solo soberano Rey de reyes. Amados hermanos, nosotros no adoramos a un Dios que tiene los brazos amarrados, sino uno que está dirigiendo el curso de la historia aún en aquellas cosas más pequeñas. De hecho, podemos decir que la soberanía de Dios viene a ser el piso, la fuente, aquello de lo que se desprende, lo que soporta cada uno de nuestros pasos. La soberanía de Dios es el lente con el que nosotros vemos la vida. Nosotros no andamos mirando lo que sucede como si fuera producto de los accidentes, sino producto de la soberanía de Dios. Todo lo que ocurre es porque así el Señor lo ha determinado. Tanto el aliento de nuestra alma como aquellas grandes cosas que se escapan a nuestra posibilidad de dirección. No adoramos a un Dios patético, frágil, incapaz, lastimero, necesitado. Adoramos un Dios que es rey y que gobierna sobre todos. El Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amado hermano, pudiéramos nosotros estar igual que Israel, considerando circunstancias difíciles en nuestra vida, momentos trágicos incluso, pero cobra relevancia esta pregunta: ¿acaso habrá ocurrido algo que Dios no haya permitido? ¿Que Dios no haya querido que pase así? Todo lo que ha ocurrido en el pasado es porque el Señor así lo ha determinado, porque todo lo que Él quiere lo hace, tanto en el cielo como en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Así que el profeta Jeremías nos invita a reconocer el control soberano de Dios. La segunda verdad que Jeremías nos conduce a meditar es el alcance de esa soberanía. No solamente que Dios tiene el control, que es una verdad, sino hasta dónde se extiende ese control de Dios, el alcance de la soberanía de Dios. Nuevamente, versículo 37, pero ahora vamos a leer el versículo 38 también. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Camino a la deportación, porque recuerde que ese es el contexto. En medio de las calamidades, esta pregunta pretendía guiar al pueblo a echar una mirada atrás, lo que ya había pasado. Ellos tenían en su mente la entrada violenta de los babilonios, aquellos que habían dominado y se habían llevado cautivo al pueblo. El pueblo debía meditar en esta pregunta y considerar el pasado. No hubo nada que no fuese controlado por Dios. Y esto, amado hermano, lejos de producir en nuestra vida dolor, lo que produce es consuelo. Y no podemos dejar de aplicarlo a nuestro contexto. Cuando yo echemos una mirada a lo que sucedió, ¿será que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Acaso la mano de Dios dejó su control por un momento? ¿Dios dejó de ser soberano cuando tú vivías una calamidad o una tristeza?
¿Será que en el momento en el que la tribulación tocó tu alma, Dios dejó de ser rey? La respuesta es no, mi hermano. Dios no ha dejado de ser soberano. Todo, absolutamente todo lo que pasa es porque Él así lo quiere. La soberanía de Dios tiene un lado comprensible, si lo ven bien, pero también uno que nuestra mente no alcanza a discernir. Es fácil, les decía al comienzo, para nosotros llegar a la conclusión, Dios es soberano cuando todas las cosas parecieran estar confabuladas en favor de nosotros. Cuando decimos, uy, todo me salió fácil, debe ser la voluntad de Dios. Todo va bien, todo va fácil. Pero cuando las cosas están como patas para arriba, cuando todo parece estar en contra, allí ¿por qué no decimos lo mismo? Debe ser esta la voluntad de Dios, porque al final Dios es el que permite que las cosas se den, pero también es el que permite que algunas no se den en nuestra vida. Él es el que controla todo. Como lo expresó en su momento Job, Dios es el que da, pero Dios es el que quita también. Y es importante meditar, amados hermanos, no solamente en el control soberano de Dios, sino el alcance de ese control soberano. Dios no actúa atrevidamente en nuestra vida. No podemos pensar que en algún momento podemos robarle el control a Dios o que Él se va a quedar a la orilla del camino siendo pasivo en nuestra existencia. Debemos reconocer entonces la voluntad de Dios cuando Él da, pero no podemos negarla cuando Él quita. No solamente debemos alabar al Señor cuando Él nos hace feliz, también debemos alabarle cuando Él permite que las lágrimas corran por nuestra mejilla. Debemos adorarle en todo momento porque Dios es soberano. De su boca, como dice el profeta, sale aquello que nosotros consideramos bueno. Pero de su boca también aquello que nos duele, que evaluamos como malo. Y este es nuestro Dios, no podemos ignorar esto. No podemos negar esta verdad. ¿Por qué? Porque si la negamos, estaríamos modificando el ser de Dios. Dejaría Dios entonces a nuestro juicio de ser omnipotente y le entregaríamos entonces la potestad, no sé, al azar, a la desgracia o lo que es peor, al diablo, como hacen algunos. Nuestro Dios es el Dios de Job. Recuerde, en Job capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Vamos a leer ese texto. Job 1, 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Note cuán impactantes son las palabras. Y yo creo que todos sabemos que después o el momento en el que Job dice esta gran verdad que habla de la soberanía de Dios, no se encontraba cómodo en una cama como muchas veces tú y yo estamos. Él lo había perdido todo. Él había perdido su familia, sus bienes, aún su salud. Estaba enfermo, llagoso, postrado en el suelo. Y recuerde, se acerca su esposa a él a decirle, maldice a Dios y muérete. Y esta es la respuesta de Job, que él entonces había recibido de Dios. Y Dios, si lo quería, podía quitárselo. ¿Acaso Dios no es soberano para darte? ¿Y acaso Dios deja de ser soberano cuando te quita algo por su propia voluntad? El Dios que explicó Job a su esposa es el Dios que da y es el Dios que quita. En Job capítulo 2, versículo 10 dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice Job capítulo 2, versículo 10. Esta es la forma en que orienta Job a su esposa, que no podemos olvidar que también era la madre de sus hijos, por lo tanto debió estar dolida por la pérdida de sus hijos. También las posesiones eran suyas, así que debió estar también dolida por la pérdida material. Pero ella habló considerando de que Dios al final era el culpable de todas estas cosas y por eso le pide a Job que maldiga a Dios. A lo que Job responde de esta maravillosa forma: ¿acaso no recibimos de Dios todas las cosas? Si recibimos de Él lo que nos da felicidad, también podemos recibir de Él aquello que trae desdicha a nuestro corazón. Pero por más claro que se nos presente, amado hermano, nuestro corazón quiere siempre ignorar esta verdad. Por más que la Biblia habla una y otra vez de esto que estamos enseñando el día de hoy, no son pocos los que lo niegan. Muchos dicen: Dios no puede tener control de todas las cosas. Dios no puede ser soberano. Sí, Él puede ser soberano en darme yo lo que yo necesito. Él puede ser soberano en hacerme feliz. Él puede ser soberano en darme todo aquello por lo cual yo le suplico o le oro, pero nada que me afecte. Él no puede hacer algo para afectarme. Estamos entonces no mostrando a un Dios soberano, sino a un Dios servil, un Dios que está a nuestro servicio, un Dios entonces que solo vive para complacernos, un Dios que no tiene control de nada, sino que está bajo nuestra dirección. Y lastimosamente muchos se han dedicado a mostrar a Dios desde solo esta cara. Un Dios que solo se complace en darle al hombre y jamás quitarle. ¿Acaso su mano que da no va a exigir también de ti? Mire lo que nos dice el predicador en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, vamos a leer ese pasaje. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabes? Esa es la forma en que maravillosa en que termina el predicador. Dice: todo Dios lo hace hermoso. Todo Dios lo hace hermoso. Y nuevamente me parece estar escuchando a algunos cristianos: qué hermoso es Dios. ¿Por qué? Porque tengo la nevera llena. Qué hermoso es Dios porque me subieron el salario. Qué hermoso es Dios porque salí de este problema. Qué hermoso, lo hace todo hermoso mi Señor. ¿Por qué? Porque me complace. Pero cuando el predicador dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, recuerde lo que es ese todo. ¿Qué es ese todo que ha hecho Dios? Pues todo. Todo lo que toca a tu vida es hermoso porque Dios así lo hizo. Todo. Esos momentos en los que te sientes tranquilo, en paz, porque todas las cosas están en orden, qué hermoso es ese tiempo. Pero también esos días en los cuales parece que todo se encuentra en desorden, que no hayas la salida, que no encuentras solución al problema, también Dios hizo ese todo hermoso. No podemos pensar que el todo es solamente unas cosas, porque entonces no sería todo, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. De hecho, mire lo que el predicador tiene en mente cuando presenta este todo. Desde el versículo 2, de allí de Eclesiastés 3. Tiempo de nacer. Eso nosotros lo llamamos hermoso. Cuando recibimos un niño en los brazos, cuando se nos da la noticia, nació, entonces decimos qué hermoso. Pero después dice tiempo de morir. Allí no decimos qué hermoso
cuando se nos da la noticia, falleció. Pero el predicador dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar. El tiempo de llorar también es hermoso. Tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, dice el versículo 6. La soberanía de Dios no puede existir solo desde lo que nosotros aprobamos en Dios. Para que Dios sea soberano, no necesita tu permiso, mi hermano. No puedes pensar que necesitas darle permiso a Dios para que Él actúe en tu vida. Él está dirigiendo tu vida con o sin tu consentimiento, con o sin tu reconocimiento. Ya sea que lo reconozca, que Él está dirigiendo y lo alabes, o no lo reconozcas y maldigas, pero igual Dios es soberano. Lo que Él ha determinado, sea cual sea la circunstancia, en realidad habla de la soberanía de Dios. Dios lo controla. Y este control, amados hermanos, es absoluto, es sobre todo. Y yo quiero nuevamente recordarle el contexto. Jeremías no le está hablando a un pueblo que está cómodo, sino unos que van caminando a la deportación, llorando con tristeza, porque lo han perdido todo. Y él les dice entonces, miren atrás, ¿habrá algo de lo que ocurrió que Dios no haya hecho? Dios lo hizo todo. Un hombre soberbio en la historia fue aquel que entró primero a llevar al pueblo de Israel a la deportación. Se llama Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con este rey? Se creía el dueño del mundo y azotó al pueblo de Dios y se creía el dueño de todas las cosas. Y Dios permitió que viniera locura a Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor recobró la conciencia porque Dios así se lo permitió, ¿qué fue lo primero que dijo Nabucodonosor? Eso está registrado en Daniel 4:35. Las palabras de Nabucodonosor son totalmente ciertas. Este gran rey que se creía el dueño del mundo, después de ser abatido, dijo lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Nabucodonosor entendió en su propia vida que el hombre no es nada delante de Dios, que el hombre no puede detener la voluntad de Dios, que el hombre no puede agarrar la mano de Dios y obligarle a que no haga lo que él quiera hacer. Amados hermanos, esta es una verdad en la que debemos meditar todo el tiempo. Dios es soberano y su soberanía es por sobre todas las cosas. Si dice la Escritura que aún los cabellos que reposan sobre nuestra cabeza están todos contados por Dios, que no cae un pajarillo en tierra sin la voluntad del Padre. Así que todas las cosas que ocurren en este mundo, desde aquellas tan sencillas como el número de nuestros cabellos, ha sido porque Dios así lo ha querido. Pensar que somos nosotros los que tenemos el control, que somos nosotros los que dirigimos nuestra vida. Ese discurso positivista de tú tienes el control, tú tienes el dominio, eres tú el que al final va a decidir todas las cosas, es algo que es condenado por la Escritura, censurado por la Escritura. Mire cómo lo censura Santiago. En la Carta Universal, vamos a buscar Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4,
Vamos a leer desde el versículo 13 al 15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mire, analice que Santiago empieza a decir que es una pretensión, es una arrogancia decir yo voy a hacer mañana tal cosa, como si el mañana estuviera en nuestra mano. Yo mañana voy a ir, voy a traficar, voy a vender, voy a trabajar, regresaré y haré tal cosa. Y algunos dicen, debemos hablar así. ¿Por qué? Porque es positivismo lo que debe salir de nuestros labios. Pero Santiago nos dice claramente, recuerda lo que tú eres. Tú ni siquiera sabes si vendrá el mañana. Eres como la neblina que hoy es y se desvanece rápido. ¿Acaso nosotros tenemos comprado el mañana? ¿Acaso dimos un adelanto a Dios para que nos regale otras 24 horas más? En realidad nuestra vida es como la neblina. Por eso dice Santiago, cada vez que hagas un plan, más bien di, si el Señor quiere, yo haré tal cosa. Si el Señor me permite vivir, haré esto o aquello. Amados hermanos, cuidémonos de creer de que somos nosotros los que vamos construyendo nuestro destino. Jeremías entonces enseñó que Dios es soberano, pero también enseñó el alcance de la soberanía. Todas las cosas que suceden es por la voluntad de Dios. Pero hay algo más en lo que Jeremías quiere que meditemos. Decíamos al comienzo que son 3 verdades en las que debemos meditar acerca de la soberanía. Hasta estas 2 que hemos presentado, amado hermano, pudiéramos considerar que, bueno, si Dios es soberano, da lo mismo lo que yo haga, ¿no? Entonces, no importa cómo yo viva, Él hará. Eso quiere decir que yo me puedo dedicar al pecado, me puedo dedicar a las cosas perversas, malas ante sus ojos, porque al final será como Él quiera. Pero Jeremías habla sobre la responsabilidad también. Allí mismo en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, ahora veamos el versículo hasta el versículo 39. Lamentaciones 3 del 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Soberanía. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno, el alcance de la soberanía. Ahora el versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Allá hay otra pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La forma en que el profeta conduce al pueblo, que es lo que él quiere que considere, todo lo que sucedió, la deportación, entender que Dios tiene el control de todas las cosas, que nada en cuanto al látigo que los azotaba era por accidente, pero en esta tercera pregunta es muy claro, Jeremías, ¿por qué lamentarnos? ¿Por qué lamentarnos? Si Dios está obrando en nuestra vida hasta hoy, si todas las cosas que vemos en nuestro pasado hace parte de la mano soberana de Dios, ¿por qué debemos lamentarnos? Si Él es el que da, si Él es el que quita, si Él es el que actúa en cada momento de nuestra vida, ¿por qué debemos lamentarnos? Y seguramente pudiéramos entonces pensar en que de seguro no debemos lamentarnos por la soberanía de Dios. Esa no será la razón del lamento. Si yo miro al pasado, no debe producir dolor en mi vida el ver la mano de Dios dirigiendo todas las cosas. Entonces,
¿Qué es lo que yo debo ver en el pasado y en el control soberano de Dios en lo que yo pueda lamentarme? Mire lo que dice entonces el profeta al final en el versículo 39, Lamentaciones 3:39, es la respuesta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Contesta, laméntese el hombre en su pecado. Quiere decir que el profeta Jeremías le está diciendo al pueblo, miren atrás, Dios es soberano de todo lo que pasó. Miren atrás, no hay nada que ustedes hayan sufrido que no venga producto del control del Señor. Pero también miren atrás y lamentense de su pecado. Lamentense de cómo ustedes no obedecieron al Señor. Cuando nosotros miramos la soberanía de Dios, esto de ninguna manera promueve en el hombre el que éste se dé al pecado. Viva como quiera. De hecho, cuando pensamos en la soberanía de Dios, inmediatamente debe llevar a nuestra mente la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Dios lo controla todo, es verdad. Somos responsables ante sus ojos. Lamentémonos de nuestro pecado delante de Él. Y Jeremías lleva al pueblo a entender que todo lo que sucedió hacía parte de la soberanía de Dios, pero nada de lo que sucedió en el pasado que los afligió a ellos no fue sino porque ellos pecaron. Lejos de lamentarse por las aflicciones que venían dirigidas por la mano soberana de Dios, Él les invita a que se lamenten por su pecado. Jeremías presentó con gran precisión la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Permíteme presentártela así, mi hermano. Dios es soberano, por sobre todas las cosas Dios es soberano. Tú eres responsable. Ante sus ojos tú eres responsable. Vive de tal manera como si tú tuvieses el control, pero recuerda que no lo tienes. El que tiene el control es Dios. Haz lo que te toca hacer. Debes obedecerle. Debes vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Lamentate solamente de tu desobediencia, de la incapacidad que tienes de obedecer al Señor. No te lamentes de la soberanía de Dios. Lamentate de tu respuesta impía cuando la soberanía de Dios llega a tu vida. Cuando yo miro el pasado y digo, Señor, este momento difícil llegó a mi vida, tú controlaste todas las cosas, pero yo debo revisar cómo actué yo en ese momento. Cuando me visitó la enfermedad, dije, Señor, gracias, porque tú das la salud, pero también la quitas. O empecé a renegar de Dios. Empecé a quejarme porque Dios no me había sanado en el momento en el que yo lo pedí de una vez. Si debemos lamentarnos de algo, no es del control soberano de Dios, sino el poco dominio propio que hemos tenido, de la poca mortificación de nuestros pecados, que no hemos refrenado nuestra conducta, que hemos sido desobedientes. El profeta llama al pueblo a entender que ni uno solo de los latigazos lo recibieron por fuera del control divino, pero que debían reconocer su pecado. Amado hermano, este sermón no tiene como propósito llevarte a decir, Dios es soberano, ahora me voy a vivir lo que quiera. Me daré al pecado. No, ese no es el propósito de este sermón. Dios es soberano, tú eres responsable. Así que quiero invitarte, mi hermano, a que en esta tarde consideres la soberanía de Dios cuando llegue el dolor a tu vida, cuando llegue la calamidad, cuando lleguen los momentos, sean cual sean su color. No importa. Siéntete en este caso bendecido porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero yo también te invito a que evalúes tu caminar. Que consideres tu obediencia delante de la soberanía de Dios. Que medites y te lamentes de tus rebeliones. Dios sigue siendo soberano, pero nosotros también somos responsables
de nuestra santidad ante su presencia. Mire hacia dónde conduce la invitación del profeta y terminaremos con el versículo 40 y el versículo 41 de Lamentaciones 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 y 41. Después de decir, Dios es soberano, todas las cosas las controla Dios, después dice en el versículo 40 y 41, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Así que de la mirada que nosotros echemos para reconocer la soberanía de Dios, luego debemos mirar nuestra condición. Si hoy, mi hermano, tú no te has consagrado al Señor, si el día de hoy estás lejos de Él, si tu camino no es conforme a su voluntad, vuélvete al Señor entonces en esta tarde. Escudriña en tu mente y en tu corazón si estás obedeciendo o no al Señor. Y acércate y ponte a cuenta con Él. Acerca tu corazón a Él y pídele perdón. Pídele que guíe tu vida y con firmeza asume tu vida cristiana en obediencia a su santo nombre. Lamenta lo que hiciste en el pasado, pero toma los correctivos hoy. Les decía que el libro era leído una y otra vez para que Israel no lo olvidara. Se leía una y otra vez para que ellos recordaran que cuando ellos se debilitaban, Dios permitía circunstancias entonces difíciles a su vida, pero que debían pedir perdón y renovar su camino. Vengamos a Cristo entonces una vez más a decirle, ayúdanos Señor, ayúdanos a entender tu voluntad. Tú eres soberano y nosotros somos responsables. Bien, mis amados hermanos, oremos. Oremos dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos ayude a meditar en estas verdades que estuvimos presentando en esta tarde. Que Dios es soberano. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por permitir que como pueblo nos acerquemos a ti una vez más, recordando que nada de lo que ha pasado hasta ahora en nuestra vida se escapa de tu voluntad, oh Dios. Que cuando vemos, Señor, tu mano, podemos decir que ella nos sostiene en los días de felicidad, pero también en los días de tristeza. Que has sido tú, oh bendito Dios, quien ha permitido todo. Padre, gracias porque esto produce consuelo a nuestro corazón. El ver la tristeza no como un accidente, sino como parte de tu voluntad soberana, nos ayuda, Señor, a lidiar con ello. Gracias te damos, oh Dios. Ayúdanos a alabarte en todo momento. Ayúdanos a reconocer tu voluntad. Padre bendito, que sea tu palabra la que nos instruya, que no olvidemos nuestra responsabilidad, que caminemos, Señor, siempre recordando que aun cuando tú tienes el control de todas las cosas, nos hace responsable a nosotros también para caminar conforme a la voluntad revelada tuya, Señor. Gracias, muchas gracias, oh Dios, por todo lo que hoy nos permites disfrutar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarle, mi hermano, a que nuevamente